Necesito, Dios, que tu presencia pueda llenar mi vida, Espíritu Santo. Yo abro mi corazón ante tu presencia, Señor, porque solamente tu amor me puede llenar, Dios. Solamente tu amor rompe mis muros, rompe todo aquello que me aleja de tu presencia, Señor. Y mi anhelo es que lo único que pueda llenar mi vida sea tu Espíritu Santo, Señor. Sea tu Espíritu Santo, porque tú eres mi hogar. Mi hogar está en ti. Dígale: mi hogar está en ti. Y yo no quiero nada. Y yo no quiero nada fuera de ti, Jesús. Oh, sí, Señor. Dios, abro mi corazón. Tu amor avanza. Tu amor avanza y rompe mis muros. Atrás quedó todo, dígale. Atrás, todo lo dejo atrás. Tu gracia es más grande que mi fracaso y vuelvo a mi hogar.
nuestra casa, Señor. Pertenecemos a tu presencia, Señor. Adoramos tu nombre, Señor. Te glorificamos en esta noche, Señor. Te bendecimos a ti, poderoso Dios, todopoderoso Señor. Eres el omnipotente Dios, Señor. Eres nuestro hogar, Señor. Eres nuestra herencia, Señor. Te pertenecemos a ti, Señor. Te honramos, Señor, en esta noche, Padre. Glorificamos tu santo nombre, Señor. Gracias por tu presencia en medio de nosotros, Señor. Corremos a tu presencia en esta noche, Señor. Nos acercamos al trono de tu gracia, Padre. Nos acercamos a tu presencia, Señor. Te bendecimos hoy, Señor. Te glorificamos, Señor. Levantamos nuestra alabanza, nuestra adoración al Rey que vive para siempre, a la fortaleza de nuestras vidas, el Dios eterno, el que nos ha amado, el que nos ha salvado. Te glorificamos en esta noche, Señor. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración. Tú eres el Dios de la eternidad, Señor. Eres el Dios que nos ha salvado. Eres el Dios que nos fortalece cada día, Señor. Y nosotros, Padre, nos sentimos seguros en tu presencia. Nos sentimos seguros en tu gracia, seguros en tu favor, Señor. Corremos a tus brazos hoy, Señor, donde estamos seguros y donde nadie nos puede arrebatar de tu presencia, Señor. Glorificamos tu nombre en esta noche, Señor. Nos rendimos delante de ti, Padre. Nos rendimos delante de tu presencia, Señor, y te honramos, Señor. Te glorificamos, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Señor, y a ti sea toda la gloria, todo el honor, Señor. Toda la alabanza te pertenece a ti, Señor. Nuestras vidas han sido compradas por gracia, Señor. Nuestras vidas, Señor, están en el hueco de tu mano donde nadie nos puede arrebatar, Señor. ¿Quién nos podrá apartar de tu presencia, Señor? ¿Quién podrá apartarnos de tu gracia y de tu favor, Señor? Tu palabra lo dice, Señor, que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos puede separar de tu gracia, Señor. Corremos ante ti, Señor, a tu altar, Padre. Corremos a tu presencia, Señor. Nos sentimos seguros debajo de la sombra del omnipotente Dios. Te adoramos, Señor, en esta noche. Podemos levantar nuestras manos, Señor, en adoración a ti, Señor, y decirte, Señor, no hay nadie como tú, Señor. Queremos habitar en tu presencia, Señor. Queremos caminar en tu gracia, en tu favor, Señor. Ungidos por tu Espíritu Santo, llenos con tu presencia, Señor. Adoramos tu nombre en esta noche, Señor. Te glorificamos a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia en medio de nosotros en este lugar, Señor. Gracias, Dios. Te bendecimos, Señor. Tu presencia, Señor, es nuestro hogar, Señor. Es donde queremos estar, Señor. Te bendecimos, Dios, en esta noche, Señor. Te adoramos a ti, poderoso Dios. Gracias, Señor. Levantamos nuestras manos en alabanza, en gratitud al Dios que vive para siempre, el Dios eterno, el que nos ha amado desde la eternidad hasta la eternidad. Señor, te adoramos, Señor, y te bendecimos en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, Señor.
Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres el que refresca nuestras vidas, Señor. Aunque agotados, Señor, cansados, Señor, tú siempre traes nuevas fuerzas a nuestras vidas, Señor. En medio de tribulaciones, en medio de problemas, Señor, tú eres el Dios que tiene cuidado de nuestras vidas. Somos tus hijos, Señor. Te pertenecemos a ti, Señor. Y en esta noche, Señor, una vez más nos levantamos en tu presencia para seguir adelante, Señor, para correr con paciencia la carrera que tenemos, Señor, delante de nuestras vidas, Señor. La meta, Señor, proseguimos, Padre, como tu pueblo, como tus hijos, Señor. Te bendecimos, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Dios les bendiga. Buenas noches. Pues le damos siempre gracias al Señor por la oportunidad que nos da de compartir su palabra. Y el tema que tenemos hoy es un tema muy, muy precioso. Es un tema muy revelador también. Y la palabra que vamos a estar compartiendo hoy se llama elegidos por Dios. Dígale al que está a su lado, tú fuiste elegido por Dios. Amén. Somos elegidos, dice la palabra. ¿Elegidos por quién? Por el Señor, por Dios. Y Juan 15:16 es nuestro versículo lema del día de hoy y dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esta palabra la dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos un poco antes de separarse de ellos, un poco antes de que llegara la Santa Cena, ¿sí? Y que Él fuera entregado para ser crucificado. Y el Señor les dice: ustedes 12 no fueron que me escogieron a mí, sino yo los elegí a cada uno de ustedes. Y durante todo el proceso de que vemos de la Biblia, al recorrer la palabra del Señor, encontramos nosotros la clara evidencia que es Dios quien se acerca a nosotros y no nosotros a Él, como muchas veces lo decimos. Tenemos la costumbre de decir: es que yo recibí al Señor en tal fecha. Es que yo acepté al Señor. Es que yo me acerqué al Señor. Y de alguna manera es así. Pero la palabra nos revela una verdad más profunda. Y es que antes que nosotros nos acercáramos a Él, Él ya nos tenía escogidos. Él ya tenía un propósito con nuestras vidas. Él ya tenía un propósito trazado del cual nosotros ni siquiera estábamos enterados, ¿sí? Entonces, como introducción, hermanos, la Biblia nos muestra en todos lados, ¿verdad?, esa claridad de que somos hijos del Señor por elección del mismo Dios, desde antes de la fundación del mundo. Y lo vamos a ir viendo a través de la enseñanza. La palabra elegido significa ser escogido, ser llamado, ser separado, ser seleccionado. ¿Para qué? Para un propósito especial. Cuando usted va a un supermercado y usted mira manzanas en un cesto y usted quiere llevarse unas a la casa, usted escoge, ¿sí? Y escoge de acuerdo a su propio criterio. Escoge de acuerdo a su voluntad. ¿Saben que así hizo el Señor con nosotros? Nos escogió en medio de muchos. Nos llamó, ¿sí? Y aparte de eso, puso su Santo Espíritu en nosotros. Qué hermoso entonces que a través de toda la palabra nosotros podemos ver diferentes ejemplos de hombres y mujeres que fueron llamados al servicio del Señor, llamados y apartados para una vida que ellos ni siquiera se imaginaban. Y así nos ha sucedido a cada uno de nosotros. Si usted se pone a recordar cuando llegó al Señor,
de repente va a identificar algunas circunstancias que Dios puso en su vida para que nosotros nos acercáramos a Él. En el caso de mi casa, cuando nosotros nos acercamos al Señor, fue porque llegó un volante debajo de la puerta de nuestra casa y decía gran campaña evangelística, una invitación, ¿verdad?, para llegar a una iglesia que quedaba cerca de nuestra casa. Y mi papá unos días antes le había pedido al Señor sin conocerlo y le había dicho que él, ¿verdad?, quería acercarse a Él porque mi papá tenía problema de alcoholismo. Y le dijo: Señor, solo tú me puedes sacar de esto. Yo no sé cómo, pero tú, ¿verdad?, ayúdame. Y luego de eso, unos días después, llegó ese volante allá a la casa, por debajo de la puerta, y mi papá se acordó de lo que había pedido, ¿sí? Y así vino él y toda nuestra casa y muchos otros familiares. Si ustedes se ponen a pensar cuántas circunstancias ha puesto el Señor en medio de sus vidas, le aseguro que todos tenemos un testimonio de que Dios puso a alguien, de que Dios hizo algo para que nosotros nos acercáramos a Él. Entonces, qué preciosa la gracia del Señor, que aunque nosotros no lo teníamos pensado, Él ya tenía un plan y un propósito especial para nuestras vidas. Génesis 12:2 dice: le dijo Dios a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y haré de ti una gran nación, y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. ¿Qué había hecho Abraham para que Dios lo escogiera? Pues entiendo que nada especial, pero el Señor ya tenía un plan y un propósito con la vida de Abraham, y le dice: engrandeceré tu nombre y haré de ti una gran nación, sin merecerlo. Pero Abraham hizo su parte, fue obediente y salió de su tierra, de su parentela, a una tierra que ni siquiera él conocía. Primera de Crónicas 17:7 dice: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo. Esto le dice Dios al rey David a través del profeta Natán. Le dice: yo te tomé. ¿De dónde te tomé? No de las ovejas que se miraban, no de las que estaban enfrente, no de las más blanquitas, las rellenitas, las preciosas. Le dice: te tomé de detrás del redil. Te escogí de allá atrás donde nadie te miraba y te coloqué en un lugar de eminencia. Y así ha hecho el Señor con cada uno de nosotros. Nos ha escogido por su propia gracia, porque Él ha querido. El Señor Jesucristo dice que después de que pasó toda una noche orando, ¿sí?, luego de eso, cuando ya amaneció al día siguiente, comenzó a llamar a sus 12 discípulos. Cada quien estaba haciendo su propio trabajo, pero lo que sí sucedió es que cuando escucharon el llamado del Señor, aquellos hombres dicen que dejaron las redes y se acercaron al Señor. Entonces, a través de toda la Biblia, miramos el ejemplo de hombres y mujeres que fueron electos por el Señor, escogidos de en medio de los rediles, escogidos detrás de las ovejas. La palabra dice que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Y yo creo que ninguno de los que estamos aquí es que el Señor nos escogió porque éramos moneditas de oro, porque éramos lo mejor que había, porque éramos el más excelente, sino que dice la palabra que Él nos escogió por el puro afecto de su voluntad. En Hechos 9, 15 y 16, el profeta Ananías, dice la palabra que recibe una palabra del Señor y le dice que vaya a orar por un hombre. Ya saben quién era ese hombre, ¿verdad? Era Pablo, ¿sí? Que en ese momento se llamaba Saulo, ¿verdad? Y le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. ¿Qué dice acá? Instrumento me es, y es un instrumento escogido. ¿Quién lo escoge? El Señor. Amén. Entonces, vamos a leer en Efesios 1,
el versículo 3, hay una palabra muy hermosa que recibe Pablo en inspiración para los Efesios, y es el inicio de la carta de los Efesios. Y ahí en esa carta hay una palabra tan poderosa y tan reveladora de lo que es la elección del Señor, que vamos a comenzar entonces a revisarla para que nosotros entendamos por qué nos escogió el Señor. Y dice la carta de Efesios, capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Amén. Qué hermosa palabra y qué profunda. Dice, bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que dice que ¿qué hizo? Nos bendijo con toda clase de bendición en los lugares celestiales. Y luego vamos a ir leyendo los demás versículos y vamos a ir identificando cómo nos escogió el Señor. En el versículo siguiente, que es el versículo 4, ¿sí? Efesios 1:4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿sí? Fuimos elegidos, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Miren qué hermoso esto. Antes de que este mundo fuera creado, antes de que usted existiera, el Señor ya lo había escogido y ya me había escogido a mí. Antes que nosotros pensásemos en Dios, el Señor ya nos tenía en sus planes y en sus propósitos. Antes de habernos creado, Él tenía en sus planes que usted iba a nacer en Honduras, que usted iba a estar en este tiempo, que usted se iba a congregar en esta congregación. Qué hermoso, ¿verdad? Es increíble cómo el Señor en su conocimiento nos podía tener desde antes planeados y pensados, como dice aquí Pablo en el versículo 4. El profeta Jeremías, cuando recibe el llamado del Señor, recibe esta palabra: antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. El rey David escribe en el Salmo 139:16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Pedro dice en la primera carta de Pedro, el capítulo 1, el versículo 2, elegidos según la presciencia, no es presencia, es presciencia de Dios, que significa un conocimiento previo que tenía el Señor, un conocimiento anticipado que tenía el Señor de nuestras vidas. Hemos sido escogidos desde antes que naciésemos por pura gracia del Señor, por el conocimiento anticipado de Dios que sabe todas las cosas. Dios nos escogió, hermanos, pero Él sabía que nosotros íbamos a tener en nuestro propio albedrío y voluntad, la voluntad de acercarnos a Él, la voluntad de escuchar su voz, la voluntad de que nos acercáramos y que conociéramos a ese Dios que hace todas las cosas y que nos preparó para salvación desde antes de la fundación del mundo. Fuimos elegidos, también en ese versículo lo dice, Efesios 1:4, elegidos para ser santos y sin mancha. Dice la segunda parte del versículo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esa es la primera parte, y la segunda dice para que fuésemos sin mancha, ¿sí? Y sin arruga, para que fuésemos santos y sin mancha. El Señor nos escogió, hermanos, para que seamos santificados en Él. Primera de Pedro dice, elegidos según la presencia de Dios. Isaías dice que
cuando fue escogido por el Señor, fue santificado como profeta a las naciones. Y también en Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje, ¿qué? Escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos escogidos, dice, como un linaje del Señor. Y entonces, hermanos, si seguimos viendo los siguientes versículos, Efesios 1:5 dice también que fuimos elegidos por el buen propósito de su voluntad. ¿Qué es esto? En amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué significa esto? Que fue por el afecto de su voluntad o que fue por su buen propósito. Significa que el Señor lo hizo porque así quiso Él. Significa que el Señor nos escogió no porque nosotros fuéramos calificados, no porque nosotros fuéramos excelentes, no porque nosotros tuviéramos un don especial, porque dice la palabra que nada hemos traído a esta tierra y sin duda nada llevaremos. Entonces fuimos escogidos porque el Señor quiso seleccionarnos en medio de todos. Hermanos, no sé si usted algunas veces ha considerado que usted es una buena persona, que usted hace muchas cosas bien, pero el Señor no nos escogió por eso. Nos escogió por pura gracia del Señor. ¿Y saben qué? Si somos escogidos por el Señor es el que nos va a mantener firmes. Si somos escogidos por el Señor, significa que Él nos va a llevar hasta el final, a pesar de la situación que estemos enfrentando, a pesar de los problemas que tengamos, a pesar de que muchas veces podemos pensar de que no vamos a seguir adelante, a pesar de todo lo que tengamos, la palabra nos dice, fuimos escogidos por Él, y la palabra dice que de su mano nadie podrá arrebatarlos. Amén. Entonces, ¿qué podemos esperar? En medio de todas las situaciones, tengamos la confianza de que Dios está delante de nosotros. En medio de los problemas difíciles, tengamos la confianza que hay un Dios todopoderoso que si dio a su Hijo Jesucristo en amor, desde antes de la fundación del mundo, había preparado cosas eternas para nosotros. El Señor nos va a sostener hasta el final. Yo no sé qué problema puede estar usted pasando, pero yo le digo, el Señor le va a sostener hasta el final. Solo crea. Tenemos que pasar por pruebas, tenemos que pasar por aflicciones, y en medio de todo eso el Señor va transformando nuestras vidas. Pero dice la palabra que por el buen propósito de su voluntad fuimos escogidos. ¿Qué significa eso? El buen propósito. Dice la palabra, porque mis pensamientos son más altos que tus pensamientos y mis caminos más que los tuyos. La palabra del Señor dice que los pensamientos del Señor son pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que nosotros esperamos. Nunca Dios tiene un mal propósito para nuestras vidas. Aún en medio de las circunstancias que pasamos, aún en medio de los problemas que tenemos, Dios quiere llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria. En medio de todo eso, el Señor quiere transformarnos. Cuando nosotros queremos confiar en un Dios que resucita muertos, pues tiene que haber muerte. Cuando tenemos que confiar en un Dios que nos ayuda en medio de los problemas, que dice la palabra, cuando pases por las aguas, ahí estaré. Y si pasas por el fuego, no te quemarás. Pero ¿qué significa? Que el Señor muchas veces nos lleva por el fuego, que el Señor muchas veces nos lleva por inundaciones. Y en medio de todas esas cosas, el buen propósito de su voluntad se está cumpliendo para nuestras vidas. ¿Quién diría que el muchacho José, que fue vendido por sus propios hermanos, acabaría como el segundo en el mando de Egipto? ¿Quién diría? ¿Sí? Sus hermanos ni siquiera lo lograron reconocer cuando lo vieron muchos años después, aunque José sí lo reconoció, pero ellos no lograron reconocerlo. Pero en medio de todo eso, ¿qué les dijo a sus hermanos? Cuando se rebeló, les dijo que no se preocuparan, porque lo que ellos habían tramado para mal, Dios lo había convertido en un bien.
En medio de que José estaba en la cárcel, dice la palabra que José prosperaba. En medio que estaba en alguna situación, que estaba con Potifar, allá de esclavo, allí Dios lo prosperaba. En el lugar donde estaba, el Señor lo seguía prosperando. En medio de las situaciones que estemos, miremos qué es lo que Dios quiere hacer. Muchas veces nos quejamos de las situaciones que estamos pasando, pero muchas veces el Señor lo que está haciendo es que está queriendo transformar nuestras vidas, está queriéndonos llevar a un nivel diferente. ¿Por qué? Porque tiene un buen propósito para nuestras vidas. Amén. Dígale que está ahí a su lado, Dios tiene un buen propósito para ti. Y también para mí. Amén. También la palabra dice que fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia. Eso lo dice en Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. También dice en Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. No solamente nos santificó, sino que la palabra dice que nos selló, puso un sello sobre nuestras vidas. Miren, hermano, yo no puedo ver ese sello, pero estoy segura que en la vida espiritual el Señor ve ese sello que tiene. Y es más, yo creo que el enemigo también conoce ese sello y sabe lo que son salvos. Entonces, hemos sido sellados, dice, para la promesa de nuestra redención. No solamente nos santificó, no solamente nos escogió desde antes de la fundación del mundo, sino que también nos ha sellado con su Santo Espíritu. Y también dice la palabra que nos ha elegido para salvación por medio de Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos. Muchas veces queremos mantener nuestra salvación pensando en las obras que hacemos, pero el Señor Jesucristo pagó todo por nosotros en la cruz del Calvario. La palabra dice, el acta de decretos que nos era contraria fue clavada en esa cruz. Y el Señor así nos redimió y nos salvó. Y dice la palabra que fuimos rociados con la sangre de Jesucristo por salvación. No hay nada que nosotros podamos hacer, amados, para ganar la salvación. La palabra dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. Nos ha escogido, se ha acercado a nosotros. El Señor es quien nos buscó, el Señor es quien nos encontró. No hay nada que nosotros hagamos para esto. Dice también, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por su gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Si nosotros pensamos que mantenemos nuestra salvación por las obras que hacemos, estamos equivocados. Acá lo dice la palabra en Romanos 11, del versículo 5 al 6. Hermanos, tenemos que estar agradecidos con el Señor. Ha sido el Señor abundante con nosotros en gracia y en favor. Nos ha escogido. En medio de tantas personas que vio Dios en nosotros para que nos escogiera, para que dijera, tú, Lourdes, vas a ser salva, tú vas a ser salvo. Nos escogió por puro afecto de su voluntad. ¿Y qué más nos queda a nosotros que estar agradecidos con Él? Que adoremos su nombre siempre, que le glorifiquemos a Él, porque Él ha sido grande en nuestras vidas, cuántas cosas ha hecho el Señor con nosotros, y que le sirvamos en gratitud. Nuestro corazón debe de ser un corazón de servicio. Nuestro corazón debe de ser un corazón de gratitud por el gran amor que el Señor ha tenido por nosotros para podernos rescatar. No porque tuviéramos algo especial, no porque fuéramos calificados, sino por la pura gracia del Señor. En conclusión,
pues hemos sido elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esto dice Primera de Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia, según el conocimiento que Dios tenía con anticipación de nuestras vidas. Así que aquí en este versículo hay algo tan especial donde miramos la Trinidad del Señor. Dice, el Padre nos escogió, el Hijo nos salvó y el Espíritu Santo Él es el que hace esa obra de santificación en nuestras vidas. Nadie nos puede separar de Cristo. Las tribulaciones presentes, las tribulaciones futuras, porque mientras estemos en este mundo, el Señor Jesucristo dijo que íbamos a tener diferentes aflicciones. Yo no sé cuántos de ustedes están pasando por aflicciones, pero la palabra dice que el Señor nos sostendrá en medio de todos los tiempos. El proceso de elección que hizo el Señor va en camino. Nos pensó desde antes, pero ahora existimos. Después de existir, nos salvó, nos santificó. ¿Saben, hermanos? Lo único que nos resta es la transformación de nuestras vidas. Cuando dice la palabra que en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados con los ángeles en las nubes. Y en ese momento el Señor va a transformar nuestros cuerpos en cuerpos de gloria. Así que el proceso del Señor no ha parado. ¿Y saben qué? Nadie va a detener lo que Dios se ha determinado. Porque ¿quién se opondrá al propósito y la voluntad del Dios Todopoderoso? ¿Qué nos resta a nosotros? Solamente glorificar el nombre del Señor, vivir para Él, santificarnos para Él y seguir adelante. Pablo decía, he peleado la buena batalla, he ganado la fe. También decía, no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que una cosa hago, olvidándome de lo que ya dejé atrás, prosigo a la meta, al premio, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren seguir la meta? ¿Cuántos quieren seguir el llamamiento? ¿Cuántos saben que son escogidos por el Señor? Que tienen propósito eterno en Él. Amén. Póngase de pie, vamos a adorar al Señor. Vamos a orar. Si usted ha estado cansado, fortalezcase en el Señor. Que esta palabra sea una palabra de peso en su vida. Que cuando el enemigo venga queriéndolo hacer volver atrás, que usted pueda tener las fuerzas en el Señor. Que recuerde que es escogido, que no se escogió usted a sí mismo, sino que el Señor fue el que hizo un plan y un propósito con su vida. Y ese plan y propósito está caminando y va en progreso. Y la buena obra que el Señor determinó en nuestras vidas se cumplirá hasta el final. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de toda tu palabra, Señor, encontramos hombres y mujeres como nosotros, Padre, que decidieron dejarlo todo por seguirte a ti, Señor. Pero porque tú los escogiste, Señor, por gracia, Señor, por el puro afecto de tu voluntad, porque tú escogiste, Señor, nuestras vidas para salvación, Señor. Hoy queremos, Dios, acercarnos a tu presencia en agradecimiento por lo que tú has hecho por nosotros. No hay nada, Señor, que nosotros tengamos, Padre. No hay nada en nuestra vida, Señor, que nosotros tengamos para poder decir que fuimos seleccionados, Señor, por un don especial en nuestra vida, Señor. Es por pura gracia tuya, Señor. Y si tú nos escogiste, tú nos sostendrás hasta el final. Si tú escogiste nuestras vidas, tú eres el Dios que nos mantendrá hasta el final de nuestras vidas, Señor. Si tú nos escogiste, Señor, tú, Padre, nos sostendrás en el nombre de Cristo Jesús. Fortalécenos, Señor. Padre, fortalece todo brazo caído,
toda rodilla paralizada. Señor, que sigamos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en ti, Jesucristo, creador de nuestras vidas, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Hemos sido sellados, Señor, con tu Santo Espíritu para salvación. Señor, en esta noche, Padre, glorificamos tu nombre y te bendecimos, Dios, y declaramos que seguimos adelante, Señor, que tú nos fortaleces, Señor, que tú nos refrescas nuestras vidas, Señor. Si hemos estado estancados, Señor, si hemos estado con nuestra, Padre, mentalidad, Señor, torcida, Padre, que no nos deja avanzar, hoy te pedimos, Señor, que tú nos renueves con tu Santo Espíritu, Señor. Renueva nuestras vidas, Señor. Transfórmalas, Padre. Quita de nosotros, Señor, toda fortaleza mental que impide, Señor, que veamos tu gloria, que veamos tu gracia, que veamos tu salvación, Señor. Hoy, Padre, decidimos caminar en ti, Señor. Hoy decidimos adorarte y bendecirte y glorificarte, Señor, y mantenernos firmes, Señor, y servirte por la eternidad, Señor. Te adoraremos y te bendeciremos, Señor. Nosotros con nuestra casa, Señor, te serviremos a ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, adoramos tu nombre, Señor. Perdónanos, Padre, las veces que hemos dudado de tu gracia. Perdónanos, Señor, las veces que hemos dudado que tú estás con nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, si muchas veces, Señor, caminamos en nuestra propia voluntad, olvidando tu propósito eterno para nuestras vidas, Señor. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón para entender, Señor, las cosas por las cuales tú nos tienes aquí, Señor. Fuimos creados para buenas obras en Cristo Jesús, las cuales tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas, Señor. Caminaremos en ti, Señor. Caminaremos en tu gracia y en tu voluntad, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te bendecimos, Dios, y te adoramos a ti. Gracias, Señor. Aleluya. Le damos un aplauso al Señor. Amén. El Señor les bendiga. Gracias por sintonizar su programa Alabanza, Prédica y Ministración. Le invitamos a sintonizarnos todos los viernes a las 6 de la tarde y reciba una palabra que edificará su vida.